Una niña mendiga domó a un caballo indómito. Lo que sucedió después fue desgarrador. Nadie creyó en lo que pasó. Si eres nuevo aquí, te invito a darle like al video y suscribirte al canal para ayudarme a traer nuevas historias para ti. Isabel solo tenía 8 años, pero su vida ya estaba marcada por una lucha constante contra la invisibilidad. Era como una sombra en las calles de Colorado, un trozo olvidado de humanidad que vagaba por los callejones polvorientos, intentando sobrevivir un día más. Sus ojos, grandes y marrones, no brillaban como deberían para alguien de su edad. Al contrario, reflejaban la dureza de una vida sin opciones, sin segundas oportunidades, pero aún conservaban obstinadamente una chispa de esperanza. Una esperanza que nadie entendía cómo seguía ahí, tan viva, dentro de ella. Caminaba descalza, con sus pequeños pies callosos por el suelo áspero y las piedras que encontraba por el camino. El frío de la mañana penetraba en su fina piel, mientras que el calor de la tarde abrasaba sus hombros al descubierto. Sus ropas eran harapos, una camisa demasiado vieja para mantener el calor y una falda remendada que ya no tenía color. Sin embargo, Isabel no se queja. No sabía lo que era vivir de otra manera. La pobreza era su única realidad y el silencio su única compañía. Durante el día, deambulaba por las calles, mendigando u observando a la gente que pasaba. La ciudad era ajetreada, bulliciosa, pero nadie se detenía a mirarla. Era como si Isabel no existiera, como si formara parte del polvo que el viento transportaba de un lugar a otro. Había aprendido a aceptar esa indiferencia, pero no por ello dejaba de dolerle. Le dolía, sobre todo en las noches frías, cuando se acurrucaba en un rincón, abrazándose las rodillas, intentando alejar el vacío que parecía más grande que el cielo estrellado sobre su cabeza. El hambre era una presencia constante. Isabel sabía exactamente lo que era despertarse con el estómago rugiendo y sentir esa creciente opresión que la hacía revolver los cubos de basura en busca de restos de comida. Se había acostumbrado al sabor del pan duro y de la fruta casi estropeada, pero a lo que nunca pudo acostumbrarse fue a las miradas de desaprobación de la gente. La mirada que le decía que no debería estar allí, que no debería existir en ese lugar. Era como si su sola presencia fuera una molestia para el mundo. A pesar de todo, Isabel era una superviviente. Había aprendido a ser ágil, a escapar de los problemas, a encontrar rincones ocultos donde descansar sin peligro. Pero eso no era todo. Llevaba dentro algo que nadie podía robarle, un espíritu resistente y una imaginación que transformaba su gris realidad en algo más soportable. A veces, sentada al borde de una acera, le gustaba observar los caballos que pasaban por las calles. Para ella, eran como criaturas mágicas, fuertes, libres, hermosos. Soñaba en secreto que algún día podría montar en uno de ellos y escapar de todo. Escapar a un lugar donde ya nadie pudiera ignorarla, donde pudiera ser vista, ser alguien. Había algo en Isabel que la diferenciaba de los demás niños que compartían la misma miseria. Mientras muchos perdían la voluntad de soñar, ella se aferraba a sus sueños como si fueran lo último que la mantenía con vida. Tal vez eso era lo que hacía que sus ojos, a pesar de todo, brillaran de una forma que contradecía el peso de su vida. Creía que, de alguna manera, el mundo tenía algo para ella, una oportunidad, un cambio. Solo tenía que encontrarlo, y aunque no sabía exactamente lo que buscaba, siguió caminando. Aquella tarde era como cualquier otra en la vida de Isabel, calurosa, polvorienta y marcada por un vacío que intentaba llenar con sus ensoñaciones. Deambulaba por las estrechas calles de la ciudad, con el sol brillando implacable sobre su cabeza, mientras sus pies descalzos pateaban guijarros sin rumbo. El mundo parecía girar a su alrededor sin que ella formara parte de él, pero fue al doblar una esquina, siguiendo el sonido de gritos y alboroto, cuando ocurrió algo diferente. Vio el alboroto antes de darse cuenta de lo que ocurría. Un pequeño grupo de hombres estaban reunidos en círculo, lanzando piedras y gritando a algo que relinchaba con fuerza. Un sonido tan lleno de dolor y rabia que hizo que Isabel se detuviera en el mismo instante. En el centro de la confusión había un caballo, delgado y sucio, con las costillas visibles bajo un pelaje enmarañado de barro y sangre seca. Tiraba desesperadamente de las cadenas que lo ataban a una estaca en el suelo, y sus ojos desorbitados giraban de un lado a otro aterrorizados.
Las piedras golpearon su cuerpo y reaccionó dando patadas al aire, relinchando aún más fuerte. «Ese es un monstruo», gritó uno de los hombres, con un tono lleno de desprecio. «Nunca servirá de nada, solo es un grano en el culo». Otro replicó, riendo mientras lanzaba otra piedra. «Más valdría fusilarlo, ahorraría tiempo a todos». Los hombres hablaban como si el caballo no fuera más que una cosa, un peso muerto, algo indigno de toda piedad. Pero Isabel, en silencio, observaba con otros ojos. No solo vio un animal asustado y furioso. Vio algo que la hizo acercarse lentamente, con los ojos fijos en aquella criatura que sufría. Había algo en ella que parecía hacerse eco del mismo dolor que ella cargaba. La forma en que luchaba contra las cadenas, cómo resistía incluso bajo los incesantes ataques, cómo no se rendía luchando, a pesar de estar al borde del agotamiento, todo ello hablaba directamente al corazón de Isabel. Era como si ella y el caballo fueran la misma cosa, ambos olvidados por el mundo, ambos invisibles, pero aún vivos, aún luchando. Dio un paso adelante, ignorando las miradas de los hombres que la rodeaban. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de algo más grande, un coraje que parecía surgir de lo más profundo de su ser. «Vas a matarlo así». Su voz era pequeña, pero había suficiente firmeza en ella para hacer que uno de los hombres se detuviera y la mirara con desdén. «¿Qué entiende una mocosa como tú? Ese caballo no vale nada, no da más que problemas». Isabel no se arredró. «Está asustado. ¿No ves que solo necesita que alguien lo cuide?» Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar. Ni ella misma sabía de dónde le venía esa certeza, pero cada palabra parecía cargada de verdad. El hombre se rió, sacudió la cabeza y volvió a centrar su atención en el caballo. «Si eres tan valiente, ¿por qué no te acercas a él? Te matará de una coz antes de que te alejes 2 pasos». Isabel miró al caballo, que seguía relinchando, con las patas traseras levantando polvo mientras intentaba escapar. Lo que iba a hacer no tenía ninguna lógica, pero algo superior a la lógica la impulsó. Se acercó lentamente, con pasos pequeños y vacilantes. Sentía que el corazón se le salía del pecho, pero no se detuvo. Tranquilo», dijo, con una voz tan suave que parecía dirigida solo al caballo, como si los demás hombres de alrededor simplemente no existieran. Winner, aunque ella todavía no sabía que tendría ese nombre, se detuvo un momento, con sus ojos desorbitados fijos en ella. Era como si tratara de entender a aquella muchacha tan delgada que se le acercaba, sin piedras, sin gritos, solo con palabras suaves. «Sé lo que es estar solo», dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa. «Sé lo que se siente cuando nadie cree en ti». Dio otro paso, ahora lo suficientemente cerca como para oler el aroma a sudor y miedo que provenía del caballo. Volvió a tirar de las cadenas, pero esta vez con menos fuerza, como si se debatiera entre huir o escuchar. Isabel extendió la mano lentamente, casi deteniéndose en el aire, antes de tocarle ligeramente el cuello. La piel cálida y tensa se estremeció bajo sus dedos, y ella volvió a hablar. «No pasa nada. Ya estoy aquí». Los hombres observaron incrédulos cómo la chica tocaba al caballo que minutos antes parecía dispuesto a matar a cualquiera que se acercara. «No me lo creo», dijo uno de ellos, rascándose la cabeza. «Esa chica está loca». Otro negó con la cabeza, cruzándose de brazos. «Déjala en paz, aprenderá por las malas». Pero Isabel no les prestó atención. Toda su atención se centraba en el caballo, en el miedo que aún arrastraba, pero que ahora parecía empezar a ceder. «Cuidaré de ti», dijo, como si prometiera algo sagrado. Con cuidado, comenzó a soltar las cadenas que lo ataban, con movimientos tranquilos y seguros. El caballo relinchó suavemente, pero no opuso resistencia. Cuando por fin estuvo libre, Isabel agarró la cuerda que aún le rodeaba el cuello y le dio un suave tirón. «Salgamos de aquí. No dejaré que nadie te haga más daño». Y así, contra todo pronóstico, lo condujo por las calles, lejos del grupo de hombres que ahora la observaban en silencio, confusos e impresionados. El caballo aún estaba agitado, pero siguió a Isabel, como si algo en ella se hubiera ganado su confianza. Mientras caminaban, ella le miró y no vio un monstruo, sino un espíritu roto,
alguien que la necesitaba tanto como ella a él. En ese momento, sin darse cuenta, Isabel había dado el primer paso hacia una historia que cambiaría no solo su vida, sino la de aquel caballo. Un paso lleno de valor, bondad y algo que el mundo rara vez ofrecía: esperanza. El viaje de vuelta a casa pareció más largo de lo habitual. Isabel sujetaba la cuerda al cuello del caballo, caminando despacio para no asustarlo, mientras él trotaba con cierta vacilación, como si aún no confiara plenamente en ella. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus pequeños hombros, pero esta vez sentía algo diferente. No era solo otro día de lucha, no era solo otro intento de sobrevivir. Isabel sintió que, de alguna manera, había encontrado una parte de sí misma en aquel caballo, algo que nunca había sabido que estaba perdido. A medida que avanzaban por las calles menos transitadas, Winner relinchaba por lo bajo, con los ojos aún alerta a cualquier amenaza, a cualquier sonido que llegara desde la distancia. Estaba cansado, pero la tensión de su cuerpo no había desaparecido del todo. Isabel le miró de reojo y habló, como si intentara llegar al alma del animal con sus palabras. «Sé que tienes miedo, pero yo también. Estaremos bien, juntos, ¿vale?» La idea de que él pudiera entender lo que ella decía parecía absurda, pero de algún modo ella creía que sí. Tenía que entenderlo. Llegaron a la pequeña casa de madera que Isabel llamaba hogar. Era más una cabaña improvisada que otra cosa, con agujeros en las paredes que dejaban pasar libremente el viento y un tejado remendado con trozos de lona y tablas viejas. Isabel se detuvo frente a la entrada y miró al caballo, que ahora la observaba con ojos llenos de una mezcla de curiosidad y recelo. «No es gran cosa», admitió, pasándole la mano por el cuello con gesto vacilante. «Pero es mejor que esas cadenas. Te prometo que aquí estarás a salvo». En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido y apareció Ramón, el padre de Isabel. Tenía el rostro duro y cansado de alguien que ya había perdido mucho en la vida. Su mirada se posó inmediatamente en el caballo, y su expresión cerrada se convirtió en una mezcla de sorpresa e incredulidad. «¿Qué pasa, Isabel?», preguntó, con su profunda voz cargada de exasperación. «¿De dónde has sacado ese caballo?». Ella tragó saliva, sabiendo que iba a ser un momento difícil. «Yo lo encontré, papá. Estaba atascado, herido. Nadie quería ayudar. No podía dejarlo allí». Ramón se adelantó, pasándose la mano por el pelo en un gesto de impaciencia. «¿Te has vuelto loco? Un caballo así no es para gente como nosotros, Isabel. ¿Tienes idea de los problemas que puede acarrear?». Miró al animal con desconfianza, como si esperara que atacara en cualquier momento. «Además, míralo. Está acabado. ¿Qué crees que vas a hacer con un caballo así?». Isabel no se inmutó, aunque su voz era como una bofetada. En lugar de eso, dio un paso adelante, interponiéndose entre su padre y el caballo, como si fuera su guardiana. «Yo cuidaré de él», exclamó, con la voz temblorosa por la emoción. «Sé que parece acabado, pero solo necesita que alguien crea en él. He visto lo que pasa cuando nadie cree, papá. No se merece eso». Ramón suspiró pesadamente, frotándose la cara con las manos como si quisiera borrar la situación. Miró a su hija, a sus ojos decididos, y luego volvió la vista al caballo. «¿Y cómo vas a cuidar de él? Apenas tenemos para nosotros. Isabel, esto no es justo para ti, ni para mí». Su voz era más baja ahora, casi resignada, pero aún llevaba el peso de años de frustración y cansancio. Isabel se volvió hacia el caballo y le puso una mano en el flanco. Esta vez no se apartó, solo respiró hondo, como si empezara a relajarse. «Me las arreglaré, papá. Siempre lo hago. Él me necesita. Y quizá yo también le necesite a él». Guardó silencio durante un largo momento, observando a su hija y al animal que parecía haber decidido proteger con todas sus fuerzas. «Está bien», dijo finalmente, con voz baja y cansada. «Pero solo por ahora. Y, Isabel, si causa algún problema...». No terminó la frase, pero el significado estaba claro. Isabel asintió rápidamente, con una mezcla de alivio y determinación en el rostro. «Gracias, papá. Te prometo que no dará problemas. Demostraré que puede ser diferente». Llevó a Winner a un pequeño espacio detrás de la casa, donde consiguió improvisar un lugar para que descansara.
Con cuidado, empezó a limpiarle las heridas con un trozo de tela vieja y agua. De vez en cuando relinchaba suavemente, pero no intentaba apartarse. Isabel le hablaba mientras trabajaba. Sus palabras fluían como si formaran parte de un ritual. Creen que no vales nada, pero sé que se equivocan. Eres fuerte. Me doy cuenta. Solo necesitas tiempo, y yo te ayudaré. Cuando el cielo empezó a oscurecerse y aparecieron las primeras estrellas, Winner se tumbó por fin en el suelo, con la respiración lenta y pesada. Isabel se sentó a su lado, con las manos cruzadas sobre las rodillas, y miró al cielo durante largo rato. «Tú y yo somos iguales. ¿Lo sabías?», le dijo con voz suave y llena de ternura. «Nadie nos cree, pero eso no importa. Demostraremos que se equivocan». Los días pasaban lentamente, como solían pasar en la vida de Isabel, pero algo había cambiado. Desde que había traído su caballo a casa, se sentía menos sola. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, ya estaba en el pequeño espacio improvisado detrás de la cabaña, cuidando de Winner. Le daba de comer lo poco que encontraba, le frotaba el pelaje para limpiar las marcas de suciedad, e intentaba por todos los medios darle al caballo lo único que nadie le había dado nunca: cariño. El vínculo entre ambos crecía día a día, pero para Ramón todo aquello no era más que una carga más en una vida ya de por sí sobrecargada. Ramón observaba a Isabel desde lejos, tratando de no involucrarse. Era un hombre práctico, curtido por años de pobreza y la responsabilidad de criar a una hija solo. Para él, el caballo no era más que otra boca que alimentar, y una de las grandes. No era rencoroso, pero estaba cansado, agotado de intentar mantener a Isabel en un mundo que siempre parecía luchar contra ellos. Cada vez que veía a su hija dedicar tanto tiempo al animal, algo en su interior se dividía. Una parte de él quería quitarles ese peso de encima, pero otra, más pequeña, se preguntaba si no habría algo que no estaba viendo. «Isabel», dijo una tarde cuando la vio llevar un cubo de agua hacia el caballo. Ella se detuvo en el mismo momento, volviéndose hacia él con el rostro sudoroso y la mirada atenta. «Tenemos que hablar». Su voz era firme, pero no dura. Isabel dejó caer el cubo con cuidado, como si se preparara para la batalla. «Sí, papá», respondió, con el tono de quien sabe que tendrá que defenderse. Ramón dejó escapar un largo suspiro, apoyando las manos en las caderas mientras miraba al cielo, como buscando paciencia en algún lugar entre las nubes. «Ese caballo», comenzó, mirándola directamente. «No es algo que podamos quedarnos, Isabel. Tú lo sabes. Apenas tenemos para comer. ¿Cómo crees que vas a alimentarlo a él también? Agua, comida, espacio, no caen del cielo». Ella apretó los labios, sintiendo sus palabras como golpes invisibles, pero se mantuvo firme. «Yo cuido de él, papá. No es ningún problema. Le doy de comer y le cuido. Me necesita». Había un tono de urgencia en su voz, una especie de desesperación que Ramón no podía ignorar, aunque quisiera. Sacudió la cabeza, frunciendo el ceño. «¿Y nosotros, Isabel? ¿Y nosotros dos? ¿Crees que puedes salvar el mundo tú sola? Este caballo no es un proyecto, no es una broma. Es un animal grande, y la mayor parte de lo que necesita simplemente no lo tenemos». Dio un paso adelante, con las manos cerradas en puños a los lados. «No estoy bromeando, papá. No lo entiendes. Él es como yo. Estaba solo, herido, igual que yo. ¿Y si nadie me hubiera ayudado? ¿Y si todo el mundo se hubiera dado por vencido conmigo también? Él no pidió estar aquí, pero ahora lo está. Y le prometí que cuidaría de él». Ramón sintió que algo se tensaba en su interior al oír aquellas palabras. Sabía que su hija tenía razón de una manera que no quería admitir. Él sabía mejor que nadie lo mucho que ella había luchado, cómo parecía llevar siempre el peso del mundo sobre sus frágiles hombros. Pero eso no borraba los hechos. «Isabel, las promesas no llenan barrigas», dijo, intentando sonar práctico pero sintiendo la dureza en sus propias palabras. «Entiendo lo que dices, pero tenemos que pensar con la cabeza, no con el corazón. Este caballo podría valer algo. Quizá lo único que pueda sacarnos de esta situación». Sus palabras helaron la sangre de Isabel.
Miró a su padre como si acabara de traicionar todo aquello en lo que ella creía. ¿Quieres venderlo?, preguntó, con la voz baja pero llena de emoción contenida. Después de todo lo que ha pasado. Después de todo lo que he hecho para que confíe en mí. No es nada, papá. Es mi amigo. Y no voy a dejar que lo vendas. Ramón apretó los puños, sintiendo crecer su frustración. ¿Amigo? Isabel, es un caballo. No entiende nada de esto. ¿Crees que te lo agradecerá? ¿Que entenderá lo que estás haciendo? Es solo un animal. Dejó de hablar cuando vio la expresión de su cara, una expresión tan llena de dolor, de decepción, que le hizo sentirse como el malo de la historia. Entiendo más de lo que crees, papá, respondió ella con voz temblorosa. Sé lo que se siente cuando nadie cree en ti. Y sé lo que es necesitar a alguien. Si no puedes entender eso, quizá tampoco me entiendas a mí. Antes de que Ramón pudiera replicar, Vencedor, que estaba atado cerca, dio un fuerte relincho y empezó a inquietarse. Estaba visiblemente nervioso, como si se diera cuenta de la tensión que había entre ellos. Ramón dio instintivamente un paso atrás, y el caballo tiró con tanta fuerza de la cuerda que casi la arranca de la estaca a la que estaba atado. ¡Cuidado!, gritó Ramón, pero Isabel ya corría al lado de Vencedor. Se agarró con fuerza a la cuerda diciendo: «Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. No dejaré que te pase nada». De repente, un ruido en el exterior rompió el silencio. El inconfundible sonido de cascos golpeando contra el suelo y el sonido agudo y tenso de una cuerda estirándose más allá de su límite. Isabel se puso en pie de un salto, con el corazón acelerado. Corrió hacia la puerta y la abrió rápidamente, dejando que el frío viento invadiera el pequeño espacio de la cabaña. Allí estaba él. Winner tiraba de la cuerda con tanta fuerza que las estacas del suelo parecían a punto de ceder. Relinchaba ruidosamente, con los ojos llenos de pánico, como si presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. «Isabel», gritó Ramón, levantándose bruscamente y casi derribando la silla. «Ese caballo nos va a matar con esta locura. No está a salvo, te lo advertí». Isabel no escuchó. Salió corriendo descalza, con los pies descalzos encontrándose con el suelo frío y áspero, pero no sentía más que urgencia por llegar hasta Vencedor. «Cálmate, niña, cálmate. Estoy aquí», dijo con voz temblorosa, intentando ahogar el sonido del viento que cortaba el aire. A medida que se acercaba, vio el miedo en los ojos del caballo, un miedo que parecía provenir de algún lugar profundo, como si estuviera reviviendo todas las veces que había estado encadenado y abandonado. Isabel le puso las manos en el cuello, ignorando el repentino movimiento del animal, y empezó a hablarle en voz baja, como siempre hacía. No pasa nada. No dejaré que nadie te haga daño. Confías en mí, ¿recuerdas?» Sus dedos se deslizaron por el áspero pelo de Winner. Poco a poco, el caballo empezó a calmarse, pero seguía inquieto, con el pecho subiendo y bajando rápidamente mientras su respiración resonaba en el aire frío. Ramón apareció en la puerta, con los brazos cruzados y la mirada dura, pero con un deje de preocupación que intentaba ocultar. «Isabel, esto es una locura. Ese caballo va a acabar haciendo daño a alguien. Y si me preguntas, ni siquiera debería estar aquí. Ya has visto cómo es. Nunca se recuperará del todo. Es un peligro». Su voz era grave, pero Isabel la ignoró. Estaba concentrada en Winner, pasándole las manos cuidadosamente por la cara, mirando a los ojos del animal como si quisiera ver algo más allá del dolor. «Solo está asustado, papá», dijo finalmente, sin volverse. Su voz era grave pero firme, llena de una convicción que Ramón no podía entender. «¿No lo ves? Solo necesita saber que está a salvo, que nadie volverá a hacerle daño». Ramón resopló, impaciente, pero no pudo evitar el tono de preocupación que se deslizó en sus palabras. «¿Y qué pasa si no te cree, Isabel? ¿Qué pasa si decide que no confía en ti ni en nadie? ¿Crees que puedes salvar a todos y a todo? El mundo no funciona así». Isabel se volvió finalmente hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Quizá el mundo no funcione así, papá, pero debería hacerlo. No importa si no vuelve a confiar en nadie. Yo confío en él, y eso es suficiente». Ramón permaneció en silencio,
mirando fijamente a su hija como si estuviera viendo a alguien mucho mayor y más sabio de lo que debería ser. Abrió la boca para replicar, pero fue interrumpido por el repentino sonido de cascos golpeando el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Winner lo soltó. Con un movimiento repentino e inesperado, tiró de la cuerda con fuerza suficiente para arrancar la estaca del suelo. Ramón dio un paso atrás gritando, «¡Cuidado, Isabel!». Pero Vencedor no atacó. En lugar de eso, salió disparado hacia la oscuridad, dejando un rastro de polvo y el sonido de unos cascos que resonaron en la silenciosa noche. Isabel se quedó paralizada por un momento, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. «¡Ganador!», gritó, corriendo unos pasos hacia él, pero ya era demasiado tarde. El caballo había desaparecido. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el ruido de los cascos. Ramón bajó la cabeza, sacudiéndola con resignación. «Te lo dije», se dijo, casi para sí mismo. «Ese caballo nunca debería haber venido aquí. No está a salvo, Isabel. Nunca lo estuvo». Isabel le ignoró por completo. Se quedó allí, mirando el oscuro horizonte, sintiendo cómo el viento helado le atravesaba la piel. Por fin se le saltaron las lágrimas, pero no lloraba de tristeza. Lloraba de rabia, de frustración, por no haber conseguido que Winner se diera cuenta de que no tenía por qué huir. «Volverá», dijo, con voz temblorosa pero llena de certeza. Ramón la miró como si estuviera loca. «Isabel, tienes que aceptar que algunas cosas simplemente no se pueden salvar. Ese caballo es salvaje. No pertenece a nadie, ni siquiera a ti». Pero Isabel negó con la cabeza, sin apartar los ojos de la dirección en la que Winner había desaparecido. «Volverá», repitió, más para sí misma que para Ramón. «Sé que volverá». Pero al día siguiente, «Vencedor», gritó, y su voz cortó el silencio de la mañana. El caballo se detuvo un instante, como si reconociera el sonido, y luego reanudó la marcha, ahora en dirección a ella. Isabel corrió hacia él, sin darse cuenta de que sus pies descalzos pisaban el suelo frío y áspero. Cuando por fin estuvo lo bastante cerca, vio su estado. Estaba más delgado que antes, con heridas recientes cubriéndole parte del cuerpo y una expresión de agotamiento en el rostro, pero aún había algo allí. Una llama, una obstinación que no se había apagado. Ramón apareció en la puerta de la cabaña, atraído por el ruido. Se cruzó de brazos, observando la escena con una expresión de sorpresa e irritación. «Vaya, parece que tenía razón», dijo, pero había poca alegría en su voz. «Pero mírale, Isabel. Está peor que cuando lo trajiste. No sé qué crees que puedes hacer ahora por él». Isabel ni siquiera miró a su padre. Estaba arrodillada frente a Winner, acariciándole la cara con cuidado, como si temiera hacerle aún más daño. «Has vuelto», dijo, con la voz cargada de emoción. «Sabía que volverías». Winner respiró hondo, como si tratara de recuperar fuerzas, y bajó ligeramente la cabeza, dejando que ella siguiera acariciándole. «Ahora estás a salvo», dijo Isabel, casi como una promesa. «¿A salvo?», interrumpió Ramón, con un tono de escepticismo. Avanzó unos pasos, deteniéndose a pocos metros. «Isabel, está al borde de la muerte. ¿No te das cuenta? No puedes salvar a todo el mundo solo con tu fuerza de voluntad». Isabel miró por fin a su padre, y éste se sorprendió por la intensidad de su mirada. «Tal vez pienses que no puedo», respondió ella, con la voz baja pero llena de determinación. «Pero volvió porque confió en mí. Eso significa algo, y no voy a renunciar a él». Ramón suspiró, pasándose la mano por la cara. Sabía que discutir con su hija era inútil cuando estaba tan decidida. «De acuerdo», dijo finalmente, levantando las manos. «Pero estás sola. No voy a gastar nuestro poco dinero en un caballo que probablemente no sobrevivirá». Isabel no respondió. Se limitó a prestar atención a Winner, que parecía a punto de desmayarse. «Estarás bien», dijo, como si tratara de convencerse a sí misma. Durante los días siguientes, Isabel se dedicó por completo a cuidar de Winner. Se levantaba antes del amanecer y pasaba horas limpiando sus heridas con trozos de tela vieja y agua que tenía que traer en cubos desde un manantial cercano. Las heridas más profundas las cubría con hierbas que encontraba en el monte,
recordando las historias que su madre solía contarle sobre plantas medicinales antes de morir. Ramón observaba desde lejos, todavía escéptico, pero algo en su interior empezaba a cambiar. Vio la paciencia de Isabel, el cuidado con el que trataba al caballo, y no pudo evitar admirar su dedicación. «Eres testaruda como tu madre», le dijo una vez que la encontró frotando el pelaje de Winner con un paño húmedo. Isabel levantó la vista sorprendida y vio que llevaba un puñado de heno que claramente no procedía de sus escasas reservas. «Pensé que lo necesitaría», dijo Ramón, tratando de parecer indiferente. Isabel sonrió, pero no dijo nada. Sabía que aquel gesto significaba más de lo que él admitiría. Vencedor empezó a mejorar lentamente. Al principio, apenas tenía fuerzas para levantarse, pero Isabel insistía en caminar con él todos los días, aunque solo fueran unos pasos. «Tienes que moverte, Vencedor», le decía ella, tirando con cuidado de la cuerda. «Si te quedas quieto, empeorará. Confía en mí, ¿vale?» Poco a poco, el caballo empezó a responder. Al principio, solo movía las patas con esfuerzo, pero pronto fue capaz de caminar distancias cortas sin necesidad de que Isabel le guiara. Una tarde, mientras le limpiaba el pelaje a la luz del sol poniente, Isabel habló como si mantuviera una conversación seria con el caballo. «¿Sabías que nadie me creyó cuando te traje aquí?» «Ni siquiera papá. Pero yo sabía que eras diferente. Sabía que, si te daban la oportunidad, demostrarías a todos lo fuerte que eres». Sonrió, pasándole la mano por el cuello. «¿Y sabes qué más? Me enseñaste a no rendirme. Porque si tú puedes levantarte después de todo lo que has pasado, yo también puedo». Winner relinchó suavemente, como en respuesta, e Isabel rió. «Sabía que lo entenderías», dijo con un brillo en los ojos. A lo lejos, Ramón observaba, apoyado en la improvisada valla. No dijo nada, pero por primera vez, algo dentro de él empezó a creer. No solo en el caballo, sino en la posibilidad de que Isabel tuviera razón. Tal vez había cosas que no podían explicarse con la lógica o la razón. Tal vez, solo tal vez, la esperanza era suficiente. Días después, en el exterior, el sonido de cascos golpeando rítmicamente el suelo llamó su atención. Winner, que semanas antes apenas se tenía en pie, trotaba ahora por el pequeño prado improvisado. Estaba lejos de ser el caballo elegante que Ramón había visto en las carreras locales, pero había algo en él. Una presencia, una fuerza indomable que hizo que incluso Ramón se cuestionara su opinión inicial. El caballo se estaba recuperando, lentamente, pero con una determinación que reflejaba la de Isabel. Ramón suspiró y golpeó la mesa con los dedos, como si reflexionara sobre algo importante. Finalmente dijo: «Isabel, ¿has pensado qué vas a hacer con él?» Su voz era tranquila, pero estaba cargada de una curiosidad que Isabel no esperaba. Ella levantó la vista y frunció el ceño. «¿Qué voy a hacer con él?» «Se quedará aquí. Seguiré cuidando de él. Ahora forma parte de nuestra familia». Su respuesta fue directa, sin titubeos, como si no se le ocurriera ninguna otra posibilidad. Ramón se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos sobre la mesa. «¿Y después qué? ¿Crees que es suficiente? ¿Mantenerlo aquí? ¿Alimentarlo con lo poco que tenemos?» «Isabel, veo lo que has hecho por este caballo. Veo lo mucho que ha cambiado. Pero el mundo no es solo cuidado y afecto. Tendrás que pensar en otra cosa». Isabel entrecerró los ojos, sin entender exactamente a dónde quería llegar su padre. «¿Qué intentas decir, papá?» La miró un largo rato antes de levantarse y dirigirse a la puerta. «Ven aquí», le dijo, haciéndole un gesto para que le siguiera. A regañadientes, Isabel dejó los trozos de tela sobre la mesa y lo siguió hasta el prado. Ramón señaló a Vencedor, que ahora trotaba en círculos, su renovada energía visible en cada movimiento. «Míralo», dijo Ramón, con voz baja pero firme. «No es un caballo cualquiera, Isabel. Tiene algo especial. Ahora lo veo. Y creo que ha llegado el momento de que se lo muestres al resto del mundo». Isabel le miró confusa. «¿Mostrar? ¿Qué quieres decir? Aún se está recuperando. No necesita demostrar nada a nadie». Ramón esbozó una pequeña sonrisa, algo raro en su rostro cansado. «Quizá no necesite demostrar nada.
pero quizá tú sí. Isabel guardó silencio un momento, tratando de procesar lo que su padre estaba sugiriendo. Finalmente, negó con la cabeza. ¿Estás hablando de competir? Papá, no está preparado para eso. Y aunque lo estuviera, nadie aceptaría un caballo como él en una carrera. Se reirían de nosotros. Ramón le puso la mano en el hombro, un inesperado gesto de ánimo. Puede que se rían, Isabel, pero ¿sabes lo que no pueden hacer? Ignorar de lo que es capaz. Yo lo he visto. Tú lo has visto. Ahora es el momento de que todos lo vean. Isabel miró a Winner, que había dejado de trotar y ahora la miraba fijamente, como esperando algo. Sintió un nudo en la garganta. La idea de ponerlo en una carrera le daba miedo, no porque dudara de él, sino porque sabía que el mundo no era amable con los que parecían débiles. Y para muchos, Winner seguía siendo el caballo desechado, el animal que nunca debería haber sobrevivido. No lo sé, papá, dijo, con voz vacilante. ¿Y si fracasa? ¿Y si lo tratan como antes? No quiero que vuelva a pasar por eso. Ramón dio un paso atrás, observando a su hija con expresión seria. No fracasará, Isabel, porque te tiene a ti. Todo lo que este caballo ha aprendido, lo ha aprendido porque tú has creído en él. Y ahora te toca a ti creer en ti misma. Isabel se quedó quieta, sintiendo el peso de las palabras de su padre. Había algo diferente en él, algo que nunca había visto antes. Era como si por primera vez Ramón reconociera de lo que ella era capaz. Finalmente, respiró hondo y asintió. Está bien, dijo, más para sí misma que para él. Pero si vamos a hacer esto, hagámoslo a mi manera. Ramón sonrió ligeramente, sabiendo que no tenía forma de discutir aquella determinación. Tu manera siempre ha sido la correcta, Isabel. Yo solo me aseguraré de que consigas lo que necesitas. Los días siguientes fueron intensos. Isabel comenzó a entrenar a Winner con el cuidado de alguien que sabía exactamente dónde estaban sus límites y hasta dónde podían ser empujados. Se levantaba antes de que saliera el sol y pasaba horas guiándole por el campo, enseñándole a confiar en su liderazgo y a controlar su fuerza. No tienes que ser el más rápido, Winner, le decía mientras le acariciaba el cuello después de una sesión de entrenamiento. Solo tienes que ser tú mismo. Con eso es más que suficiente. Ramón, por su parte, sorprendió a Isabel aportando recursos que ella nunca había imaginado que tuvieran. ¿De dónde ha salido eso?, le preguntó un día, cuando vio una silla de montar nueva que le había regalado. Ramón se encogió de hombros, con una enigmática sonrisa en el rostro. Digamos que he rentabilizado algunos viejos favores. Si vamos a competir, hagámoslo bien. Y así, poco a poco, la idea de competir dejó de ser un sueño imposible y se convirtió en una realidad tangible. Isabel empezó a creer que Vencedor no era solo un caballo que había sobrevivido contra todo pronóstico. Era algo más. Era la prueba viviente de que la determinación podía transformar incluso lo que parecía perdido. Y mientras lo veía correr por el campo otro día más de entrenamiento, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza, no solo por él, sino por sí misma. ¿Estás listo, chico?, le preguntó mientras le pasaba la mano por el cuello, con el sol de la tarde brillando sobre ambos. Winner relinchó suavemente, como en respuesta, e Isabel sonrió. Yo también. Pasaron los meses, e Isabel y Winner entrenaron duro. El día de la carrera se anunció, y los competidores empezaron a alinearse. Isabel subió a la silla con cuidado, sintiendo cada músculo del cuerpo de Vencedor. Estaba tenso, pero no de miedo. Era como si supiera que este era el momento que había estado esperando. A su lado, otros caballos eran montados por jinetes más experimentados, todos bien vestidos y claramente acostumbrados a las competiciones. Uno de ellos, un hombre alto y seguro de sí mismo montado en un caballo brillante y musculoso llamado Fuego, miró a Isabel con una sonrisa desdeñosa. ¿Estás segura de que este es tu sitio, chiquilla?, le preguntó con una voz llena de sarcasmo. Tu caballo parece más un corcel viejo que un competidor. Isabel sintió que le ardía la cara, pero no contestó. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y le habló a Winner. No les hagas caso, ya verán. Ramón, de pie fuera de la pista, miró con odio al hombre, pero permaneció en silencio.
Sabía que la respuesta de Isabel y Vencedor llegaría en la pista. Se anunció la salida, e Isabel sintió el corazón a punto de estallar. El silencio momentáneo antes de la señal fue casi ensordecedor, y entonces el sonido de un disparo resonó en el aire. Los caballos salieron disparados como flechas, levantando una nube de polvo tras de sí. Winner vaciló durante los primeros metros, algo que hizo reír en voz baja a los espectadores. Isabel oyó los abucheos. «Sabía que no estaba preparado», dijo alguien. «Está loca si cree que puede competir con un caballo así», comentó otro. Pero Isabel lo ignoró todo. Golpeó ligeramente los costados de Winner con los talones y dijo: «Vamos, niña, enséñales». Y así lo hizo. En los primeros metros, Vencedor pareció ajustar su ritmo, casi como si estuviera estudiando a los demás competidores. Fuego lideraba la carrera, el hombre en la cima sonreía con confianza. «Quédate donde te corresponde, pequeño», gritó por encima del hombro. Pero entonces algo cambió. Ganador empezó a acelerar, sus patas golpeaban el suelo con fuerza, cada movimiento más firme y potente. Isabel se inclinó hacia adelante, sintiendo el viento en la cara y la fuerza del caballo bajo ella. «Eso es, chico», exclamó, con la voz llena de emoción. «Puedes hacerlo». El público empezó a prestar atención. «Mira ese caballo», dijo alguien señalando a Vencedor. «Está cogiendo velocidad». Y así fue. Lo que parecía una carrera perdida se convirtió en una feroz persecución. Vencedor adelantó a un competidor tras otro, moviéndose como si le llevara algo más profundo que la mera fuerza física. Era como si cada paso estuviera impulsado por su historia, por su lucha por llegar hasta allí. Llegó la última curva, y Vencedor estaba codo con Fuego. El hombre miró a Isabel con una expresión de incredulidad mezclada con ira. «Eso no es posible», gritó, obligando a Fuego a acelerar aún más. Pero Vencedor no se echó atrás. Isabel sintió el caballo debajo de ella, y fue como si le dijera que podía dar más. «Ahora, Vencedor», gritó, inclinándose aún más hacia adelante. «Acabemos con esto». Y entonces, con un último esfuerzo, Vencedor salió disparado. Adelantó a Fuego en los últimos metros y cruzó la línea de meta, mientras el público estallaba en aplausos y gritos. Isabel sintió que se le caían las lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, orgullo y alegría. Se abrazó al cuello de Vencedor mientras éste aminoraba la marcha, sus flancos subían y bajaban rápidamente, pero con una calma que demostraba que sabía que había ganado. Fuego cruzó la línea poco después, y el hombre que iba en cabeza parecía incapaz de creer lo que veían sus ojos. Se apeó rápidamente y se acercó a Isabel, con la cara roja de frustración. «Ha sido una suerte», dijo casi gritando. «Ese caballo es una basura, no es de aquí». Isabel le miró desde Winner, y su voz salió tranquila pero llena de firmeza. «Puede que no sea de aquí», dijo, «pero me pertenece a mí, y hoy ha demostrado a todos lo que es posible cuando se cree». Ramón llegó poco después con una amplia sonrisa en la cara, la mayor que Isabel había visto nunca. Le puso la mano en el brazo y le dijo con orgullo: «Os dije que erais especiales, y hoy todo el mundo lo ha visto». Isabel sonrió, sintiendo la calidez de sus palabras y la fuerza del momento. Miró a Winner y le dijo: «Lo hemos conseguido, chico, lo hemos conseguido». El estruendo de la victoria aún resonaba en la pista de tierra. Isabel estaba rodeada de rostros sorprendidos y admirados, gente que minutos antes apenas había prestado atención al caballo flaco y a la chica a la que nadie creía con posibilidades. Ahora, Vencedor era el centro de atención, con el cuerpo aún cubierto de sudor y polvo, pero la postura altiva, el cuello levantado con la dignidad de quien ha vencido contra todo pronóstico. Isabel bajó de la silla, sintiendo el suelo bajo sus pies como si aún flotara en un sueño. «Has estado increíble, chico», dijo acariciando el hocico de Winner. Tenía los ojos llorosos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de orgullo, de alivio, de ver hecho realidad un sueño que parecía imposible. Ramón se acercó, con el rostro iluminado por una sonrisa que rara vez mostraba. «No tengo palabras, Isabel. Tú y él. Hoy habéis demostrado algo. Algo que nunca creí posible». Puso una mano en el hombro de su hija, apretándolo ligeramente,
como si dijera más con el gesto que con sus palabras. Pero el momento de triunfo no duró mucho. Una figura alta e imponente surgió de entre la multitud, apartando a la gente con pasos decididos. Era James, el antiguo propietario de Vencedor, y su expresión era una mezcla de ira e incredulidad. Vestía ropas finas, botas relucientes que nunca habían tocado el polvo de la pista, y un sombrero que proyectaba una sombra amenazadora sobre sus ojos estrechos. Cuando se detuvo frente a Isabel y Ramón, el silencio a su alrededor era casi palpable. «Así que aquí es donde se escondía», dijo Santiago, con la voz baja y llena de veneno. Sus ojos se posaron en Vencedor, analizándolo como si aún fuera de su propiedad. Reconocería a ese caballo en cualquier parte. Era mío, y ahora, después de todo el trabajo que hice para deshacerme de él, aparece aquí, y gana. Se rió amargamente, sacudiendo la cabeza. ¿Quién lo hubiera dicho? Isabel se colocó entre James y Winner, su cuerpo pequeño pero firme como un muro. «No es tuyo», dijo, con la voz llena de determinación, aunque temblara ligeramente. «Tú lo entregaste, lo dejaste morir. No te pertenece». James dio un paso adelante, enarcando una ceja. «No me vengas con esas, chica. ¿Crees que unas palabras dulces y una carrera van a cambiar la verdad? Yo compré ese caballo. Era mío, y legalmente lo sigue siendo». Se volvió hacia la multitud, como si quisiera el apoyo de la gente que le rodeaba. «Todo el mundo aquí sabe cómo funcionan las cosas. Ese caballo me lo robaron y quiero recuperarlo». Ramón dio un paso al lado de Isabel, cruzándose de brazos mientras miraba con dureza a James. «Ese caballo no fue robado. Lo abandonaron, lo dieron por muerto, y mi hija lo salvó. Lo alimentó, lo cuidó, creyó en él cuando tú no lo hiciste. No tiene nada que ver contigo ahora». James se rió, pero su sonrisa era fría y amenazadora. «Oh, ¿así que eso es todo? ¿Crees que puedes coger algo mío y hacer que parezca una buena acción? Eso no importa. Lo quiero de vuelta, y estoy dispuesto a usar la ley para asegurarme de ello». Isabel apretó los puños, sintiendo que la ira surgía en su interior, pero también un coraje que parecía crecer con cada palabra de James. «La ley puede decir que era tuyo, pero no sabe lo que hiciste. Lo trataste como basura. Lo abandonaste porque pensabas que no valía nada. Y ahora que ha demostrado que vale más de lo que podías imaginar, ¿quieres recuperarlo? Number, perdiste ese derecho cuando lo abandonaste. Él es mío, y nunca renunciaré a él». Sus palabras resonaron en el silencio que se formó a su alrededor. James, con la cara roja de ira, dio otro paso hacia adelante, pero antes de que pudiera decir nada, Winner relinchó ruidosamente, levantando la cabeza y golpeando con fuerza el suelo con las patas. El sonido hizo que Santiago retrocediera instintivamente, e Isabel puso la mano en el cuello del caballo, calmándolo con un suave toque. Ramón aprovechó el momento, inclinándose hacia adelante y hablando en tono firme. «Aquí no tienes nada, James, y si quieres llevar esto a la justicia, adelante. Pero no pienses ni por un segundo que te vas a ir de aquí con ese caballo. No hoy, ni nunca». La multitud empezó a gritar en apoyo. La gente se movía lentamente para formar un círculo alrededor de Isabel, Ramón y Vencedor, como para protegerlos. James se dio cuenta de que le superaban en número, pero su mirada dejó claro que aquello no había terminado. «Esto no va a quedar así», dijo apretando los puños. «Te arrepentirás de cruzarte en mi camino». Con esas palabras, dio la espalda y se alejó, empujando a la gente a su paso mientras se marchaba. La tensión en el ambiente se relajó poco a poco y la multitud empezó a aplaudir, primero tímidamente y luego con más fuerza. Isabel apoyó la cabeza en el cuello de Winner y por fin se le saltaron las lágrimas. No de tristeza, sino de alivio. Ramón volvió a ponerle una mano en el hombro, apretándosela con orgullo. «Has hecho lo correcto, Isabel», le dijo, con voz suave. «No puede quitarte lo que has construido, no con todo lo que habéis pasado». Ella sonrió, todavía apoyada en Winner. «No puede, papá, porque lo que tenemos no es algo que nos puedan quitar, es nuestro». Vencedor relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo, e Isabel supo más que nunca que era algo más que un caballo. Era un símbolo de todo por lo que había luchado, y nadie podía arrebatárselo.